Saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches familia. Gracias por sintonizar este video y gracias siempre por el apoyo que nos dan. Gracias primeramente también a Papito Dios por crear este tipo de espacios donde podemos compartir la palabra y compartir esas enseñanzas que nos va dando durante el proceso. Y nada, yendo al tema que vamos a estar tocando hoy, me gustaría hablar sobre la parábola del sembrador. Es una parábola bien interesante, bien profunda. Cuando, cuando uno se pone a abundar y a estudiar esa parábola, en verdad el mensaje que Dios nos deja a través de esa palabra es bien impresionante. Incluso en algún momento me tocó hacer llevar a cabo una charla y hablé sobre esta parábola y en verdad fue bien edificante para mí en ese momento preparar esa charla sobre este tema, sobre esta parábola, y bien edificante también para todos los que pudimos compartir ese momento. Y quise traer este video hoy porque Dios lo puso en mi corazón. Yo tenía otros temas preparados para el próximo video, pero a la hora de sentarme a grabar, algo en mi corazón me dijo que hablara sobre esta parábola. Y ese algo en mi corazón, obviamente sabemos que es el Espíritu Santo de Dios inquietándome. Y si Él quiere que se hable de esto, pues de esto es lo que vamos a estar hablando hoy. Y nada, vamos a estar tocando ciertos versículos sobre esta parábola y entre versículos vamos a estar tocando unos puntos también que han sido de edificación para mí. Espero que también para ustedes y que a través de esto Dios pueda transmitir lo que quiere transmitirle a cada uno de ustedes. Y nada, empezamos con el primer versículo, que es Marcos 4:8, y dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Básicamente, eso es uno de los versículos de esta parábola. Antes de eso, pues los que han tenido la oportunidad de leerla saben que las semillas del sembrador cayeron en diferentes tipos de terreno. Unas rindieron fruto, otras no rindieron fruto, otras germinaron, otras no llegaron ni siquiera a germinar. Les recomiendo que vayan y la lean y la profundicen para que puedan tener su propia experiencia y su propio discernimiento de lo que nos quiere decir Dios a través de esa palabra, que es inmenso, en verdad. Es inmenso el conocimiento y la palabra que Él nos quiso transmitir es súper profunda a través de eso, pero volviendo a este versículo, eh, yo lo discerní de la siguiente manera y es que nosotros como servidores de Dios, obviamente de Dios Padre y, y Hijo Jesucristo y llenos de su Espíritu Santo, tenemos como tarea sembrar, o sea, sembrar la semilla, que la semilla es la palabra de Dios. La semilla no es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como servidores de su reino. Y yo estoy seguro que como mismo en muchas ocasiones yo me he sentido, sé que muchos de ustedes también han podido experimentar alguna vez que pues hemos pensado que por más que hacemos, por más que tratamos de impactar, por más que tratamos de hacer la obra, de sembrar la semilla, no siempre o pocas veces podemos ver el fruto. Y a veces es un poco frustrante para nosotros, que no debería serlo, pero humanamente caemos en esa frustración de estar haciendo ese trabajo y ese servicio y esa obra para gloria y honra de Dios siempre y ver que pues como que uno piensa a nuestra simple vista que esa semilla no está dando fruto, pero la realidad, una vez la semilla está sembrada, Dios se encarga de ir trabajando en ese proceso individualmente con cada cual y esa semilla poco a poco va haciendo su trabajo. Pero para nosotros, humanamente, pues es un poco complicado y a veces nos desesperamos o nos frustramos
Pero la invitación y la encomienda que nos dejó Jesús fue sembrar la semilla. Aunque muchas semillas no den fruto, porque ya sea que no cayeron en tierra fértil, este, el llamado es a sembrar. El llamado es a sembrar y, y hacer esa obra, que es lo que nos toca a nosotros. Este, hay muchas semillas que obviamente van a caer en terreno seco y en terreno que no van a poder germinar, ya sea por una cosa o por otra. Cada situación es distinta. Pero el trabajo de nosotros es seguir sembrando porque en alguno de esos terrenos donde caiga esa semilla va a ser un terreno fértil. Y esa sola semilla que caiga en terreno fértil va a rendir frutos en gran magnitud, mucho más de las semillas que ya hayamos sembrado antes. Una sola semilla va a poder rendir el 30, el 60 y el 100, que lo dice su palabra, y lo dice en el versículo que leímos recientemente. Y a eso es lo que estamos llamados, esa es la encomienda que nos dejó Jesús, y de ser sembradores y de llevar su palabra, que es la semilla que vamos sembrando durante nuestro proceso y vamos impactando esos diferentes terrenos que vamos llegando en nuestras vidas. Entonces, el segundo versículo que vamos a tocar es Marcos 4:20. Dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha el 30, el 60 y hasta 100 veces más numerosa de la que se había sembrado. Básicamente, el versículo es bien parecido al que leímos anteriormente, pero aquí dice que las semillas que cayeron en buena tierra son los que representan a los que oyen la palabra de Dios y la aceptan. Lo que significa que además de recibir la palabra de Dios, los que la reciben, obviamente, y la acogen, se convierten también en servidores y sembradores de la palabra, que tendrán también un alcance a muchos terrenos. O sea, esos terrenos fértiles que la semilla germina van a tener alcance a otros tipos de terrenos que quizás nosotros no vamos a poder llegar, y van a seguir sembrando esa semilla también. Eso van a empezar a trabajar para el reino también. Y en algún momento ellos van a sembrar semillas donde va a caer en tierra fértil. Y esa semilla va a seguir generando y produciendo frutos para gloria y honra de Papito Dios, que es para lo que trabajamos. Y, y eso es lo bonito de esto, que vamos a impactar muchas personas, vamos a sembrar muchas semillas, pero solo una que caiga en tierra fértil va a producir demasiado, porque va a trabajar y a obrar también y a sembrar esa semilla en muchas más personas hasta que vuelva a caer en terreno fértil, y así se sigue duplicando, triplicando esa cosecha de esa semilla que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer aquí otro versículo que es Marcos 4:26 al 29. Y dice, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce la semilla en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto. La semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. En este caso, podemos ver que el agricultor, eh, cuando conoce, obviamente el agricultor conoce su siembra, cuando él identifica que ya el grano está listo, ahí es que él lo corta para la cosecha. Y en este caso el agricultor se refiere, es refiriéndose a Dios. Obviamente, Dios es el que cosecha. Nosotros sembramos, pero la cosecha es para Dios. Por eso la gloria y la honra es para Dios. Porque nosotros no nos vamos a gloriar ni a engrandecer por esa cosecha de ese fruto. Porque
Nosotros somos obreros y somos sembradores, pero aquí la cosecha es de Dios, quien es el agricultor y es el que cosecha y es el que sabe cuándo ese grano está listo para la cosecha. Y Él es el que conoce el tiempo y que conoce que el tiempo ha llegado. Y ahí es cuando Él cosecha. Nosotros como hombres solo somos sembradores y somos servidores de la obra del Padre, como mencioné antes, para su gloria y su honra. Mediante el Señor Jesús, obviamente, y llenos de su Espíritu Santo, pero la cosecha es de nuestro Dios, es del Rey de Reyes. No hay break. Ahí la cosecha es de Él, completamente de Él. Y en el caso de nosotros, somos producto de una semilla que en algún momento fue sembrada, de alguna manera u otra. No todos tenemos las mismas experiencias, pero todos somos producto de esa semilla que en algún momento, de X o Y manera, fue sembrada. Y nuestro proceso es individual. Cada cual tiene su proceso. A cada cual nos llega la hora de crecer y fortalecer nuestras raíces. Pero el fruto de la cosecha es de nuestro Dios. Siempre es de nuestro Dios. Quien es el agricultor que sembró la palabra en Cristo Jesús. Y ahora podemos rendir el 30, el 60 y el 100. Y cuando hablamos de semillas, frutos y cosecha, es importante que para que una semilla que fue sembrada, que ya germina y empieza a dar ese fruto, se mantenga y no se marchite, hay que cuidarla, obviamente. Nutrirla para poder fortalecerla. Porque si nos desenfocamos y abandonamos lo que nos hace dar ese buen fruto, podemos dejar morir aquello que nos dio vida, que obviamente es Dios y su palabra. Eh, como muy bien dice en el versículo de Juan 5, 15, 5, perdón, dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ese versículo está súper brutal en base a este punto que acabamos de leer, porque para poder nutrirnos y mantenernos dando un buen fruto, hay que mantenernos en intimidad y en conexión con Dios y su palabra, quien es el que nos hace producir ese buen fruto. Y como dice aquí, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. O sea, automáticamente nosotros nos separamos, nos alejamos y lo ponemos en un segundo plano, no podemos producir buenos frutos, no podemos hacer la buena obra, porque la buena obra viene a través de Él y de permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Él es la vid, nosotros somos la rama, en otras versiones dice los pámpanos. Este, y es bien interesante cuando uno estudia y puede ver esta enseñanza que Dios nos dejó a través de Jesús. Y es impresionante cuando uno puede discernir, cuando Dios nos da el discernimiento y podemos experimentar este tipo de enseñanzas que Él nos dejó ahí escritas para que nosotros pudiéramos leerlas cuando quisiéramos y pudiéramos aprender sobre sobre lo que es su voluntad para con nosotros. Y nada, básicamente lo que quiere decir es que permanezcamos en Él para que Él permanezca en nosotros y para poder nutrirnos y rendirle ese buen fruto. Y habiendo dicho todo eso, los invito en verdad que mantengan siempre la mirada centrada en Dios. Es bien importante y yo me lo aplico, que nosotros mantengamos la mirada centrada en Dios y no nos enfoquemos en hombres, porque la realidad humanamente, los hombres vamos a fallar, somos pecadores, no somos perfectos. Pero para no perder esa conexión tan especial que nos nutre, nos alimenta, nos fortalece, que es la palabra de Dios,
tenemos que mantener nuestra mirada enfocada en Él. Y Él es el que nos va a dirigir, Él es el que nos va a inquietar, Él es el que nos va a llevar a cada día mejorar, a cada día poder trabajar con esas debilidades que tenemos y nos va a ir poco a poco llevando a esa perfección, a ese varón perfecto como lo es Jesús. No vamos a ser perfectos, no es que vamos a ser perfectos algún día, sino que manteniendo nuestra mirada puesta en Él y enfocado en su propósito para con nosotros y su voluntad, Él es el que nos va a encaminar y nos va a llevar por ese buen camino y, y nos va a permitir permanecer en Él. No podemos enfocar nuestra mirada en hombres porque en algún momento nos podemos decepcionar, podemos alejarnos, podemos caer en ciertas prácticas que no serían correctas para nosotros permanecer y poder seguir rindiendo ese buen fruto. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Él y en nuestras debilidades, encomendárselas a Él. No tratar de hacerlo por nuestra fuerza, sino encomendárselas a Él para que sea Él obrando en nosotros. Y eso es algo que me ha costado trabajo. En muchas ocasiones trato de manejar las situaciones por mis propias fuerzas y todo sale completamente al revés, pero cuando se lo encomiendo a Él, puedo ver cómo Él, de una manera sobrenatural, hace que las cosas pasen. Y recientemente lo he visto mucho en esto de precisamente de sembrar la semilla. Quizás en algún momento yo me desesperaba porque no veía que esa semilla estuviera rindiendo fruto y trataba de con mi fuerza hacer que esa semilla rindiera fruto. Y cuando logré identificar eso y logré entender que eso es trabajo de Dios, que yo solamente tengo que sembrar la semilla y que la cosecha no necesariamente yo la tengo que ver y que la cosecha aunque yo la viera, no es mía, es para su gloria y su honra. Ahí yo empecé a dejar eso en sus manos y a simplemente servirle, sembrando esa semilla, que es su palabra. Y inmediatamente él empezó a hacer que esas semillas que fueron sembradas germinaran por sí solas y empezó a impactar esos corazones que quizás yo hubiese querido y hubiese forzado y estuve forzando para que sucediera y no sucedía porque obviamente para el hombre eso no es posible, eso quien único lo hace es Dios. Cuando yo logré entender eso y logré dejarle esa parte en sus manos y seguir poniendo las cosas en oración, seguir sembrando la palabra y seguir y seguir y seguir, dependiendo de él, de su fuerza y no de las mías, en verdad que yo les puedo decir que por experiencia propia todo cambia y Dios se glorifica de gran manera y ahí es cuando empezamos a ver el fruto y empezamos a ver el fruto y a entender que el fruto a quien le corresponde es a Dios, quien es nuestro Rey, quien es nuestro Padre, quien es el que nos guía, que es el que es, como dice su palabra. Y nada, no hay nada mucho más que decir, en verdad. Espero que este tema haya sido de edificación para ustedes y que podamos seguir compartiendo este tipo de contenido, que podamos seguir nutriéndonos unos a otros, aprendiendo unos de otros, porque este proceso es diario, constante, constantemente estamos aprendiendo, constantemente estamos discerniendo lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra y compartiéndolo con ustedes. De igual manera, así como me ministra a mí, espero que a ustedes puedan ministrarlo. Y nada, una vez más, gracias por el apoyo, gracias por sintonizar los videos, gracias a Dios, en verdad, por lo que está haciendo, por lo que ha hecho y por lo que hará. Y yo sé que seguirá haciendo grandes cosas, porque no me cabe duda, porque lo estoy experimentando en mi vida, en mi diario, en todos los ámbitos de mi vida, familiar, laboral y el crecimiento espiritual y esa intimidad con Dios, en verdad es sobrenatural. Y nada, un abrazo a todos, bendiciones. Esperamos seguir compartiendo más con ustedes. Esperamos que los demás proyectos que tenemos pendientes sigan hacia adelante en el nombre de Papito Dios, haciendo su voluntad siempre.
y saben que nos pueden conseguir a través de las redes sociales o las plataformas como La Encomienda. Nos pueden escribir ya sea para hablar, dialogar, poner algo en oración que ustedes necesiten, unirnos en oración o simplemente tener una conversación. Estamos ahí y lo que queremos es seguir llevando el mensaje de Dios, seguir llevando la palabra, ser de apoyo unos a otros en nuestros momentos de vulnerabilidad que todos los tenemos y seguir trabajando para gloria y honra de Papito Dios. Un abrazo a todos, bendiciones y los veo en la próxima. Amén.